te vemos nos das las fuerzas para seguir. En tu presencia todos los miedos se van de mí, se van de mí. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, te damos nuestras vidas, haz tu voluntad en ellas. Se fue mi super banda de la semana pasada, entonces somos ustedes y yo, nos vamos a ayudar, les voy a ayudar a tener uno conmigo. Te adoro, gracias. Te anhelamos a ti, solo a ti. Te exaltamos, te exaltamos, nos rendimos a ti, solo a ti. Cuando te vemos nos das las fuerzas para seguir. En tu presencia todos los miedos se van de mí, se van de mí. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, te damos nuestras vidas,
manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estar. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Tú eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Tú eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Y es por ti, es por ti, vivo es por ti. Es por ti, vivo es por ti. Por tu gran amor, mi alma vivirá. Es por ti. Y es por ti, es por ti, vivo es por ti. Es por ti, vivo es por ti. Por tu gran amor, mi alma vivirá. Todo le entrego, ser como tú es mi deseo. Tú eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. ¿Por qué no empecemos con un poco de acciones de gracias, diciendo pues en voz alta para que los demás escuchen? Y yo empiezo, algún motivo por el que sientes gratitud y quieres expresarlo a Dios. Señor, yo te doy gracias que en las buenas y en las malas de este año nunca me has dejado. Gracias, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Gracias por sostenerme, Señor, todo este año. Gracias por habernos dado un día más de vida, Señor.
Todos necesitan amor que nunca falla, su gracia y compasión. Y todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Y Él mueve las montañas. Cristo mueve las montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, creador de todo el universo. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y aun con mis temores, yo sé que me aceptas. Lléname. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. A ti me rindo. Y Cristo mueve las montañas. Cristo mueve las montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, creador de todo el universo. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo mueve las montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, creador de todo el universo. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y todos necesitan amor que nunca falla, su gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Y Señor, ese poder que te resucitó de los muertos actúa en nosotros. Y esas montañas que están en nuestra vida, pues tú las tienes que mover. Y tú te quieres manifestar en nuestra vida, en este año como el año que acaba de pasar. Y tienes cosas preparadas. Y Señor, tenemos seguridad en ti por ese fiel amor que tú tienes. Y Señor, gracias que tú has sido fiel. Y no tenemos con qué pagar lo que tú hiciste para demostrar esa fidelidad máxima al dar tu vida por nosotros. Jesús, tú has sido fiel, tú siempre lo serás. Tú me has amado a pesar de que he hecho mal. Oh Cristo, no tengo yo con qué pagar tu sangre derramada en mi lugar. Oh Cristo, no tengo yo con qué pagar
Jesús, tú has sido fiel. Jesús, tú has sido fiel, tú siempre lo serás. Tú me has amado a pesar de que he hecho mal. Oh Cristo, no tengo yo con qué pagar tu sangre derramada en mi lugar. Oh Cristo, no tengo yo con qué pagar tu sangre derramada en mi lugar. Oh Cristo, no tengo yo con qué pagar tu sangre derramada en mi lugar. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda herida, en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Y he aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y me dio en mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo,
Y Señor, gracias que tú has hecho que eso sea nuestra historia. Y Señor, queremos andar en eso, de ser tan queridos, de tener un dueño. ¿Pueden tomar sus lugares? Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, y aquí estoy alabándote. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Buenos días. ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Isaías capítulo 9? Isaías 9. Y estos primeros 7 versículos de Isaías 9 son muy comunes de leer y recordar, y aparecen con gráficas muy bonitas antes de Navidad, porque es ahí donde dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es nacido. Entonces, hablando de Jesús que iba a nacer más de 700 años antes de su nacimiento, esto fue escrito. Pero Isaías escribe eso en un tiempo muy oscuro y deprimiente para los judíos. El reino estaba dividido. El reino del norte, Israel, ya estaba tributario, ya los habían despojado muy feo antes los asirios, y seguían en su idolatría, en su rebelión. Entonces iba a venir ya un cautiverio total, una dispersión total, de la que nunca se iban a recuperar. Entonces las 10 tribus efectivamente se desaparecieron. Habría quienes sabían que pues yo soy israelita. Después, en la dispersión ya en Babilonia y Persia, pues yo también soy de la casa de Israel, pero se perdieron los registros, las genealogías y todo, y prácticamente dejaron de existir. Y por eso hoy se llaman judíos, porque eran del reino de Judá, y eso sí se mantuvo con identidad en el cautiverio en Babilonia. Entonces menciono todo eso porque es a largo plazo lo que iba a estar sucediendo. Pero en esta parte donde Isaías escribe eso, les da como referencia lo que es, pues esto, para saber lo que viene,
una referencia, pero para saber también lo que viene, otra referencia. Entonces vamos a leer eso y vas a poder ver un poco qué es lo que está pendiente para nosotros y que Dios nos ha dado también una referencia a qué esperar y cómo nos podemos alinear y preparar en esto y estar en lo que Dios está haciendo. Entonces dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces livianamente tocaron, les despojaron de todos los asirios, del territorio de la tribu de Dan, de Zabulón, de Neftalí, pero los fuertes ahí eran Neftalí y Dan. Entonces Neftalí y Zabulón. Entonces, y eso es en los cerros alrededor del mar de Galilea. Entonces los judíos siempre tenían otro nombre para el lago, Genezaret, que es el lago del arpa por la forma de arpa que tiene, pero Galilea fue un nombre puesto por los invasores y los que tomaron posesión después. Entonces cuando dice en Galilea de los gentiles, es Galilea repoblada, o sea, eso es simplemente, o sea, Galilea nuevamente repleta de gente. Así es, no es como, pero la palabra es naciones, pero es Galilea de todos menos nosotros. Pero entonces llenará de gloria eso. ¿Cómo? Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Mateo en su evangelio señala eso. Jesús empieza su ministerio público, es bautizado en el río Jordán, va al desierto, es tentado, de ahí va a Nazaret en Galilea a leer en la sinagoga Isaías 61 diciendo, esto soy yo, y ya comenzó. Esto ya se cumplió, esta profecía, aquí delante de ustedes, en Nazaret, en un pueblo que nadie sabía, que nadie visitaba, que no tenía nada interesante, no era un pueblo mágico en Galilea ni nada. Entonces, o sea, Natanael, uno de los 12 discípulos, cuando Felipe dice, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Natanael dice, de Nazaret algo bueno saldrá. O sea, no es un lugar de potencial. Nadie en Nazaret aparece como en Coparmex o jóvenes estos o jóvenes rotarios o algo. No, Nazaret no es nada y nunca será nada. Entonces eso es en Nazaret, pero necesitamos ver cómo se juntó todas las condiciones para esto, que al nacer Jesús y donde fue a vivir y donde creció y donde regresa a comenzar su ministerio y después donde se está localizando como su base de operación en Capernaum. Años antes, cuando Julio César tomó posesión y quitó lo que es Palestina, hoy Líbano, el norte de África, Egipto y todo eso, lo quitó de Persia. Entonces, y ya sabes, Cleopatra y toda la cosa, y Marco Antonio, y bueno, ahí vamos. Cuando César Augusto manda hacer un censo, es que terminó un periodo. Ese periodo arrancó cuando Roma toma posesión de lo que hoy es Galilea. Entonces es un lugar despoblado por tanta guerra y por tantos, y Persia y Grecia y ahora Roma y todo eso. Galilea no tiene gente, despoblada. Entonces Roma hace un incentivo que todo el que quiera ir a vivir de todos lugares, el que quiera vivir ahí de todo lo que es el Imperio Romano, el que quiera ir a vivir y fincar y hacer comunidades en Galilea no paga impuestos. Entonces van, y entre los pueblos es Nazaret. Otro es Capernaum, que es cabecera, que es el primer punto de entrada. Por eso ves a Mateo cobrando impuestos, un publicano, un cobrador de impuestos en Capernaum, porque entrando desde Persia y desde el norte de lo que sería hoy Turquía y demás, entrando desde ahí pagaban un impuesto, su cuota era la caseta de cobro. Entonces uso de suelo y demás. Y el camino del mar es, a partir de ahí entras de Capernaum y agarras y pasas por el valle de Megiddo, Armagedón,
pasas por el valle de Megiddo y agarras la costera para llegar a Egipto. Entonces era el tráfico desde los tiempos de Abraham, era el tráfico del oriente hasta el norte de África. Quien controlara el camino del mar, controlaba, o sea, era pues ya libre comercio para ti, y cobrando el paso y impuestos que llevas, aduana y todo eso a los que van pasando. Entonces cuando dice versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Mateo dice, cuando Jesús comenzó su ministerio predicando y enseñando en todas las sinagogas alrededor en Galilea, Mateo dice es esto, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso los judíos, los de Judea, tenían en muy poco a los galileos. No tenían letra, no tenían preparación, no era gente con capital, no era gente que tenía patrimonios y todo eso. José entonces era de bajo nivel para ir a vivir en Nazaret. Por el censo regresa a Belén y es registrado, y aparentemente piensa ya quedarse a vivir en Belén, de donde era José. Entonces va a vivir en Belén. Cuando llegan los magos, Jesús ya no es bebé como los pastorcitos lo vieron. Si en tu nacimiento, en tu casa, pones a los magos alrededor del pesebre, estás mal. Los magos están en Persia y no van a llegar un buen. Ponlos al otro lado de la sala, ahí mirando una estrella, y ahí está. Pero de aquí a que lleguen, Jesús ya no es bebé, ya no está en un pesebre, ya no es en un establo, está en una casa. Lee tu Biblia. Compara Lucas con Mateo. Entonces llegan los magos del oriente y ven todo eso, y así Herodes está así. ¿Qué pasó? Que nació el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. Ups. Entonces algo pasa. Entonces antier fue la matanza de los inocentes, recordando eso que pasó. Ahora, ¿por qué José se levanta? Un ángel le dice en sueños, levántate, toma al niño y su madre y ve a Egipto. ¿Por qué Egipto? Todo esto es el Imperio Romano. Okay. José y María no eran inmigrantes hondureños llegando a Egipto. Okay. Entonces, todo eso es Roma, pero Herodes el Grande era un hombre despiadado, ¿ok? Y Herodes el Grande es el heredero del heredero de Alejandro Magno, que quedó en control de toda la zona del Medio Oriente después de Alejandro. Y el otro es la dinastía que controla Egipto. Y cuando Julio César toma control de todo eso, Herodes ya sirve a Roma. Pero también en Egipto, los de Egipto están sirviendo a Roma, pero no quieren a Herodes. Entonces, en Roma, o sea, un lugar donde podemos pasar y como que ya vivir ahí desapercibido, sería Egipto. No ir a Persia, porque igual hay filtros, y tú te vas, ¿a dónde te vas? A Persia. ¿Y qué vas a hacer en Persia? Porque Persia es enemigo de Roma. Los judíos habían estado muy bien en Persia, no tan bien en Roma. Okay. Entonces cuando ves todo eso, por el censo José regresa a Belén, vivía en Nazaret sin pagar impuestos. Entonces regresa a Belén, pero por Herodes deja Belén, va a Egipto para que se cumpla la escritura, dice Mateo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces estamos enumerando varias profecías acerca del Mesías, que Jesús no tendría ningún control sobre el cumplimiento de eso. ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? Las circunstancias para nacer en Belén, ser llamado de Egipto por Dios, porque Dios ya le dice a José en Egipto, ya regresa. Pero llegando ve que ya murió Herodes, pero su hijo ya controla lo que es en la tetrarquía, ya controla esa zona y es otro despiadado, y escoge regresar a Galilea, a Nazaret, para que también, como fue escrito, será llamado Nazareno. Entonces son cosas, Jesús todavía está chupándose el dedo. Jesús no tiene control sobre dónde nace, cómo nace, cuándo nace, de quién y todas las circunstancias alrededor. ¿Okay? Entonces simplemente la ventana se está haciendo cada vez más chiquita para que un solo hombre cumpla esto. Entonces Gilel, el abuelo del maestro Gamaliel, que fue el maestro de Saulo de Tarso,
Él instituyó el Talmud, que es la colección de los rabinos, sus interpretaciones y comentarios sobre las escrituras y cómo observar y cumplir la ley. Entonces él instituyó eso. Él nació en Babilonia, en Persia. Y él a los 40 años se cambia a Jerusalén y se dedica otros 40 años a estudiar la ley y los profetas. Y él dice una cosa: cuando Roma dice vayan a Galilea a poblar, Roma funda igual ciudades romanas libres de impuestos, Decápolis, que son 10 ciudades que están en lo que es una zona estratégica, las alturas de Golán o las alturas de Basán, en el norte de donde el Gadareno. Gadara era una de las 10 ciudades de gentiles greco-romanas, porque Roma quería tener gente leal a Roma, que comparte la visión del mundo de Roma, la gloria, el criterio de Roma y demás. Los judíos siempre en potencial eran leales a Persia, porque todos tenían parientes en Persia y todos estaban mejor como Persia que como Roma. Entonces, viendo el cuadro, simplemente esta oportunidad, entonces José es de los que Gilel animó. En su tiempo empezó gente a ir. ¿Por qué? Gilel dijo, Isaías 9:2, Isaías 9:1. Todo esto tiene que suceder. Galilea tiene que ser repoblada, porque el Mesías se va a presentar primero. El resplandor de su gloria va a verse primero en Galilea. Y no hay pueblo de Dios que viva en Galilea. Entonces vayan. Entonces él empezó a animar a judíos, vayan a afincar, a fundar comunidades y todo. Una comunidad fue Capernaum. Entonces Jesús está haciendo sus milagros. Ahora, en todo eso, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste, ¿por qué hay gozo? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y eso es lo que hoy tenemos que ver. Como en el día de Madián. ¿Y qué sucede en el día de Madián? Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero que en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, todo lo que queda después de una batalla, dice, serán quemados pastos de fuego. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Navidad. Entonces, cuando estamos viendo eso, pero la referencia que Isaías les está dando para saber cómo será cuando un hijo nos es dado, cuando un niño nos es nacido, y el imperio sobre su hombro, y el fin de su reino jamás, y la paz nunca terminará. Esto todavía no se cumple, porque no hay paz. Entonces, pero estamos en ese arco. El niño ya nació, el hijo ya fue dado. Entonces en ese proceso estamos. Ya ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra de su Padre, reinando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y estamos en ese arco hasta que termine esa parte y lo dilatado de su imperio, etcétera. Entonces, pero la referencia dice, esto será así, pero el día que se logre será como el día de Madián. Y te quedas así. Y las sandalias y la ropa y todo eso, el calzado, todo eso que está, ay fuchi, está lleno de sangre, ay qué feo. ¿Con qué lavas eso y las manchas? No, quemado, como en el día de Madián. Y solo los verdaderos despojos son los que guardaron en el día de Madián. Pero ¿qué fue el día de Madián? Ahora, algo quiero comentar con eso, para ubicarnos. Hace como 30 años empezó a haber como una renovación, y algunos lo tomaron como una renovación en la iglesia. Mucha gente queriendo tener una relación vibrante, robusta con el Señor. Pero en la historia de la iglesia, 2000 años, en la historia de la iglesia, una verdadera renovación en la iglesia, siempre lo central en eso es volver a la palabra de Dios, es volver a las escrituras. Y lo que sencillamente se hizo fue modernizar la música,
La liturgia de la iglesia cambió en cuanto a su selección de música y estilo. Entonces hoy yo me puedo presentar así en mezclilla, sin fajar la camisa, sin corbata y todo eso. Hace 30 años no era así. Hace 35. Entonces, cosas cambiaron, pero realmente, y eso es muy importante ver, la iglesia en sí no cambió, porque no hubo un regreso a retomar las escrituras, a ser pueblo de la palabra. Antes se memorizaban textos de memoria, entonces tú ibas a un templo pentecostés y en el momento de testimonios alguien pasaba y decía un texto de memoria, aunque fuera mimosa, ratón, 1:1, pero pasaban a decir su texto. Entonces, y luego un testimonio de lo que Dios ha hecho y todo, pero eso ya se había vuelto rutina. Vamos a quitar eso. Y el que trajo renovación en ese estilo venía de ese trasfondo. Vamos a quitar, entonces cambió la liturgia, pero no cambió la forma de convivir o no convivir con la palabra de Dios que las iglesias tenían en México y toda Latinoamérica. Entonces sigue habiendo escasez de la palabra de Dios. Y ve esto, Rolando me ha comentado que en el proyecto Buscando Paz con Dios de la Asociación Evangelística de Billy Graham, parte del proceso de los voluntarios son entrevistas. Y en las entrevistas un fenómeno sale a la luz, que de los voluntarios de cualquier movimiento o denominación, hay quienes, y es muy marcado, no tienen, o sea, ¿cómo es tu lectura de la Biblia? ¿Qué? ¿What? Hasta muy así. Sí, o sea, ¿qué es tu costumbre? No tengo. Entonces, ¿qué haces con la palabra de Dios? Pues no hago nada. Pastores, inclusive. ¿Qué es el evangelio? Pastores. Eso me mata a mí. Y entonces, o sea, gente no sabe qué es el evangelio, qué son las buenas nuevas. Quieres ser voluntario y servir en un ministerio que evangeliza y no sabes qué son las buenas nuevas. ¿Qué es ser cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? ¿Qué es? No saben. Y no tienes idea de cómo eso me pega a mí. Qué pena enterarme que en otras ciudades en México están descargando estos sermones, porque donde viven no hay. Digo, ¿cómo? No hay. O sea, iglesias que tienen 80 años de existir, están en su tercera y cuarta generación de creyentes y no tienen una relación con la palabra de Dios. No hay una convivencia con las sagradas escrituras. Entonces tendrán ya su bajo eléctrico y eso era del diablo hace 35 años. ¿Cómo? Batería en la iglesia. Eso es como si fuera cumbia. Y hay cumbia en las iglesias. O sea, cambió el estilo, cambió el vestuario, cambió el escenario. Pero en muchos, y es penoso ver eso, no está la palabra al centro. No es la conversación del pueblo de Dios, ya no es un pueblo de la palabra. Y aquí, y es muy marcado, en las entrevistas y todo eso, algo muy marcado sucede. Llegan a semilla de mostaza y de repente, ¡pum! ¿Cuál es tu costumbre? Pues yo leo todos los días la Biblia, hago esto, hago el otro, y Capilla Calvario, estos dos que tienen mucha familia. Entonces eso es muy marcado. Entonces dices, ¿cómo? ¿Que no tienen Biblia? ¿Cómo? O sea, estamos hablando, pueblo de Dios de Chula Vista, Cuernavaca. Estamos hablando que tienen una historia y tienen una fama y tienen sus laureles ya bien crujientes donde se acostaron, pero no tienen contenido y conversación y no tienen una convivencia con la palabra de Dios. Eso me pega. No debe de ser. Debe ser posible que cualquier ser humano que camine por las calles de todo Cuernavaca y Morelos y México, que oiga voces orando, voces diciendo la palabra de Dios y voces cantando alabanzas de Dios con o sin bajo eléctrico. Porque la gente que moraba en tinieblas no vio gran luz cuando introdujeron bajos eléctricos. Y si tú eres bajista, perdóname, no estoy tirando. Pero, o sea, eso no es cuando vio. Vio cuando el verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Entonces él enseñando que abriendo las escrituras en cada sinagoga. Entonces en el camino de mar y en Galilea de los gentiles vio gran luz. Y fue como en el día de Madián. Ahora vamos a Jueces 7, por favor. A los tiempos de Gedeón. Entonces todo esto que sucede cuando empieza Jesús a predicar y a hacer milagros es como el día de Madián. Pues entonces para saber cómo eso llegó, que llegó tan tierno y tan bonito, y ciegos ven, y cojos caminan, y sordos oyen, pues es muy padre, es muy lindo, pero entonces, pero fue como el día de Madián cuando llegó Jesús, pero dice, pues no hizo ruido, no gritó en las calles, no hubo gritos de susto, de miedo, no hubo soldado, no hubo nada, pero fue comparable. En la historia de Israel, hasta los días de Isaías, cualquier niño que lee lo que dijo Isaías en esos tiempos, 700 años antes de Jesús, cualquier niño en Jerusalén, escuchando lo que dijo Isaías, diría, sí, el día de Madián, es como el 5 de mayo. O sea, claro, aunque ni lo digas bien, pero sí es una batalla que hubo aquí, que estoy viva Zaragoza. Algo sabes, y es una referencia que por eso una ciudad puede llamarse heroica ciudad, porque ganaron una batalla que era realmente de perder ese día. Entonces, capítulo 7 de Jueces, Dios había llamado a Gedeón. En capítulo 6, te invito a leer detenidamente esa parte. Porque los madianitas ya oprimían. Los madianitas habían hecho una triple alianza. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, que son Arabia Saudita, Kuwait, Dubái, todo eso. O sea, los beduines y los ismaelitas del desierto, los hijos del oriente. Entonces ya están dominando en efecto toda la zona del Medio Oriente. Y dominan, al dominar Galilea, la tierra de Gedeón. Al dominar eso controlan todo el comercio, y eso tiene mucho tiempo que había el deseo de poder controlarlo. ¿Te acuerdas? Cuando José, no el de Jesús, sino José el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que iban en su caravana del oriente, suben por el río Jordán, cruzan Galilea y bajan por el camino del mar a Egipto, donde venden a José. Eso está en Génesis. Ok, entonces todo eso existe y los madianitas ya lo controlan. Y tienen entonces control de la economía, control de transporte, puentes y caminos, tienen control de la política, tienen control militar. Tú, si vas a comprar una espada, ¿para qué quieres una espada, hijín? Entonces estaban ya guardando lo que podían salvar, porque eran merodeadores, eran piratas. Estos son beduines del desierto. Ellos no siembran ni cosechan. Vienen a tu casa, tocan la puerta y se llevan todos los costales que tengas. ¿Ok? Todo lo que tienes. Y si no hablas bonito, se llevan a tu hijo o tu hija. Entonces esa es la situación con Gedeón. Y Dios manda, empiezan a clamar a Dios porque se habían vuelto idólatras, y empiezan a clamar a Dios, y Dios manda un profeta y dice, yo los saqué de Egipto y ya me han dejado. Y ahí se queda la cosa. Dios nos sacó de Egipto y lo hemos dejado. Y ahí sigue. Y Gedeón, cuando Dios lo llama, el ángel de Jehová, una epifanía, el verbo de Dios antes de ser hecho carne, se presenta debajo de un encino, y hay un lagar donde, porque tiene un poco de perfil, Gedeón está en secreto, no trillando, sino aventando el trigo ya triado para sacar la hojarasca y salvar grano y esconder eso de los madianitas. Número 1, lo que Dios viene a hacer en nuestros tiempos, 2019, número 1, lo va a hacer con el que ya está haciendo algo. Aunque sea de a poco y en secreto, pero Él lo está haciendo. Que nadie se dé cuenta.
¿Por qué haces todo eso? Y hacían celebraciones después y el trigo, y aventaban el trigo así y el viento llevaba así la hojarasca. Entonces, pero no, sino que eso quiere decir que vas a comer mucho de eso cuando ya lo mueles en harina. Vas a comer lo que no era de comer, pero con tal que no lo coman los madianitas y podamos vivir, lo hago así. Ok, entonces tú y yo no podemos seguir con la cosa de que pues ahí la voy llevando. Ahí la voy llevando, porque ahí la iba llevando Gedeón. Y Dios dice, muy bien Gedeón, ahí la vas llevando. Ahora vamos a cambiarle de estrategia. Así como has venido llevándola, ya no. Entonces Dios dice, ok, tú vas a librar a tu pueblo de los madianitas. Y Gedeón dice, yo no soy nadie. Y Dios dice, delante de mí nadie es nadie. O sea, da igual para Dios. Pero entonces Dios le está diciendo, tú vas a hacer eso y tu primera tarea, tú tienes que derribar el ídolo. Es un palo, un tronco tallado y un ídolo junto a eso en el zócalo de tu pueblo. Tú tienes que derribarlo. Y luego tienes que tomar el segundo toro de tu papá, no el primero porque es el mejorcito, pero tomas el segundo toro y lo vas a ofrecer y vas a hacer leña de ese tronco y vas a quemarlo y vas a hacer eso en el zócalo de tu pueblo. Es que no se puede, hazlo. Y lo hace de noche. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Por miedo a los judíos, aunque era del concilio, era gobernante, era jefe, él llega a Jesús de noche porque miedo. Entonces la luz resplandece donde las tinieblas está teniendo todos así quietecitos y en silencio y haciendo poco a poco, ahí la vamos llevando, ¿ok? Entonces Dios empieza a hacer algo en ese momento. Entonces vamos adelante. Dios dice, ok, tú vas a hacer esto. Y entonces Gedeón dice, ok, te pido una señal. Pidió 3 en total, pero la primera señal es la que Dios le honró. La primera señal es esto: déjame que te ofrezca algo. Entonces va, corre y trae un cabrito, lo prepara, hace un caldo y quema y pone así el cabrito y leña y todo para ofrecer así. Pero él no estaba pensando un holocausto, sino convivir con Dios, como Abraham. No era un teólogo Gedeón, no era ni siquiera un hombre de muchas virtudes. Pero entendía que el Dios de Israel sí nos sacó con mano poderosa y nos sacó al desierto, y estábamos mejor en el desierto que con las riquezas de Egipto. Entonces Él sacó al pueblo de Israel al desierto para tener morada entre ellos, el tabernáculo y el altar y todo eso, para morar en medio de nosotros. Por eso nos sacó. Porque Dios llega al hombre y quiere convivir con nosotros. Entonces, ok, un cabrito, aquí está eso. Y el ángel de Jehová, la epifanía del verbo de Dios, toca con su vara, con su báculo, toca con la punta el cabrito y sale fuego de la peña donde en la roca esa, y lo quema todo y desaparece. Pero sigue hablando a Gedeón. Pero Gedeón está así. Eso no es cualquier cosa, porque no es un ángel como Gabriel o algo así, porque esto recibió para sí mismo, consumió con su fuego la ofrenda que Gedeón hizo. Ok, número 2. Si Dios te acepta, no te va a aceptar más que esto. Si Jesús logró amarte una vez, no dejará de amarte. Si el Dios que es santo, que es infinito y todopoderoso, juntó la forma de amar a un pecador como tú y yo, no va a dejar de amarte. O sea, eso no se le va a acabar. Si pudo hacerlo una vez, lo hará para siempre. Entonces recibe la ofrenda de Gedeón y luego estamos así. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Estamos así, qué bonita música. Y Dios dice, y con fuego lo consume, lo recibe. Dice, aceptado. Ya tenemos trato. Y si te he recibido y te he aceptado hoy, lo haré siempre. No se te olvide. Entonces sigue la cosa. Dios dice, ok, ve y derriba eso en el zócalo. Y lo hace. Y luego Dios dice, ahora junta a la gente. Capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, ya tenía apellido, un apodo, que es Baal contienda con él. Jerobbaal.
¿Por qué? Porque el papá de Gedeón dice, no, pues si Baal es Dios, pues que Baal lo castigue. Y Baal no hace nada porque no es Dios. Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, tener buen punto de vista solo sirve para ver de qué tamaño es el adversario, de qué tamaño o cuánto me va a doler esto. Porque entonces ellos están en el cerro y ven el valle lleno de madianitas. Y los madianitas como que, ¿qué? No, nada, nomás vine a tomarme una foto. O sea, ya. O sea, ve todo eso, el valle lleno frente a ellos. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Pero Dios espera que Gedeón primero se dé cuenta qué es el pueblo que Dios le va a entregar, qué es el pueblo que Dios le va a destruir. Entonces primero ve esto y dices, pero ahora ustedes todavía son muchos para enfrentar eso. Porque van a decir, dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Y te voy a decir otra cosa y aguanta vara. Tenemos la situación en México y Latinoamérica de ministerios que ya son muy grandes, que se han hecho pastores virtuales, que pastorean, ya tienen vía satélite en otras ciudades. Y tenemos ese fenómeno gringo y ya lo que pueblo disperso, un pueblo sin. Entonces ya tu identidad es que pues yo le sigo a fulano. Eso es lamentable porque Pablo dice eso a los corintios. Unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen que son súper espirituales y van a la iglesia por internet. Yo soy de Cristo. Entonces tenemos esa situación y no es buena, amados, no es buena. Y no va a durar, no va a durar. Porque no hay rendición de cuentas, no es mutuo. Si yo te hago feo, me lo puedes decir y me lo has dicho. O sea, si yo te quedo mal, te quedé mal. Si hicimos cita y no llegué y se me olvidó, entonces tú te me olvidaste. O sea, ay, qué gacho. Entonces eso es real, eso es de piel a piel. Eso duele. O es una caricia también, pero es real. Ok, tenemos esta situación. Entonces empezamos a inflar personajes, iglesias y todo es ficticio. Un viento solano va a secar y marchitar eso. ¿Por qué? Porque si no es un pueblo de la palabra, que la palabra es el centro y hay una exposición de la palabra, y alguien que yo envié de aquí tiene fama y tiene grandeza y no hace exposición bíblica ya y lo sabe hacer, pero no lo hace. Hasta piratea mis frases y lo pone. Y de mejores que yo, obviamente. Porque nunca vas a ser famoso si tratas de ser como yo. Ni me sé vestir para empezar. Entonces, o sea, piensa en eso. Entonces no estamos hablando de que por ahí, no estamos hablando de que muy lejos de aquí, sino estamos hablando de que así, a un paso de donde tú estás, en tiempo y espacio, se está haciendo de otro modo. Y me sorprende cuántos llegan a semilla de cualquier movimiento y trasfondo y no saben la palabra de Dios. Me pega, me golpea. Digo, ¿cómo es posible? Hay un patrimonio, hay un legato en esos movimientos y ¿cómo es posible que ya no? Y estoy hablando de creyentes de 20 años de ser cristianos y no saben lo que dice la Biblia. Nunca han leído toda la Biblia. Y este año lo vamos a cambiar, pero vamos en adelante porque dices, no, eso está ardido. Sí. Para que no digas mi mano me ha salvado, que mi organización le gana a la tuya, que aunque me congrego en una iglesia estoy descargando en secreto sermones de otra porque son mejores y no se están sumando a su congregación donde Dios les ha congregado y les ha colocado y les ha vinculado para que sean una bendición y que reciban bendición y que caminen juntos en la luz. Eso es una situación peligrosa que tenemos, es la verdad.
Y dices, ay no, pero eso nomás está quejándose. Entonces aguanta y espera, porque si ya se va a ver cómo es esto. No, o sea, no puede haber una excepción después de 2000 años de ser iglesia, la esposa del Cordero, y de repente Dios ya no le importa cómo se hacen las cosas, sí le importa. Y su gloria tiene que ser primera porque Él es glorioso y tú y yo no. Entonces, como pidió otras 2 señales, después de esto, mira, si pones tu lunch delante de Dios y Dios lo recibe, lo quema y sale fuego de la roca, tú dices, no, el resto de mi vida, con esto ya no, o sea, ya confío en Dios. Para Gedeón no. ¿Conoces a alguien que con una vez que Dios te lo deje claro, con una vez basta? Tú y yo somos así, que necesitamos que a cada rato Dios nos esté recordando si puedo. Entonces lo del vellón, y dice, ok, que no se moje el vellón, aunque caiga el rocío, el sereno alrededor, y hecho. Dice, no, pues a lo mejor el vellón de por sí se siente seco, es lana, al revés. No supe pedir, y Dios con Gedeón, dime qué más no sabes hacer, Gedeón, pero ahí va, mañana va a ser diferente. Entonces pide otra señal, ahora sí que el vellón esté mojado y la tierra alrededor no. Y tanto así que exprimió el agua y llenó un tazón de agua que exprimió del rocío de la mañana de ese vellón. Y entonces Dios dice, ahora sí, ve. Entonces capítulo 7 se levanta con el pueblo que estaba con él y ve todo eso y Dios dice, tienes mucha gente, Gedeón. Son 32,000 contra 135,000. Ahorita como está el balance, cada israelita que va a la batalla necesita matar para liberar su pueblo. O sea que esto sea una victoria tan contundente que los madianitas dejan de ser durante 3 generaciones un problema o amenaza para mi pueblo. Entonces pensando en eso, ¿qué haría Dios con nosotros, en medio de nosotros y alrededor de nosotros, que durante 3 generaciones, ¿qué podría hacer? Porque yo nací de nuevo en un avivamiento. Y algo que vi cuando la primera vez Semilla de Mostaza apenas empezaba, era un estudio bíblico de como 60 personas y su primer jueves, que era jueves. Entonces, el primer jueves en un salón, en un hotel, y ahí están. Y típico para que yo diga, esto es el ADN de lo que Dios está haciendo. Junto con eso, se les olvidan los micrófonos. Entonces, tiene las bases aquí de micrófonos y todo eso, pero no hay micrófono. Entonces, ahí está Héctor tocando. Y se acerca a un micrófono invisible a cantar, y ahí estamos. Y yo llorando y llorando y llorando. ¿Por qué? Porque había algo palpable que me sentía como Obi-Wan Kenobi, algo que no es. Entonces estoy así, había algo que no había visto en México desde que nací de nuevo, algo tan palpable. Entonces doy mi testimonio y termino y encierro mi Biblia. Después de orar, cierro mi Biblia y miro, y todos traen su Biblia abierta. No sabían. Era un pueblo de Dios que no había sido cristiano toda su vida, entonces no sabían que cuando va cambiando su tono y hasta las notas y el volumen va cambiando, todos ya van guardando sus cosas, ya saben que, ok, entonces te paso la ficha para el arcunero, o sea, ya va a terminar, está aterrizando esto, ya saben a qué horas tiene que ser y todo eso, o sea, pero en eso simplemente así, con la Biblia todavía abierta, y me quedé así y no pude dejar de llorar. No sabía que un día yo iba a estar aquí. Esto no existía. Entonces, pero simplemente para que tú veas, era algo palpable, de una expectativa. Dios está aquí. Y Dios está mirando, y Dios está oyendo, y Dios está hablando. Y con la Biblia abierta hay una expectativa. ¿Ok? Y eso, o sea, el profeta llega a los israelitas y dice, yo les saqué con mano fuerte de Egipto. ¿Qué pasó? Y todos los israelitas, no sabemos. Y ahí está Gedeón, poco a poco. Y todos siguen así, ahí la van llevando. Nadie hace nada diferente. Más están aguantando todavía. Entonces, ya sabes a dónde va esto, que no vamos a irla llevando nomás.
¿verdad? Ok, pero ¿cómo será? Primero dice, ok, diles esto, haz pregonar en oídos del pueblo esto: quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galad, donde están ellos mirando el valle lleno de madianitas. Y se devolvieron los del pueblo 22,000. Eso es día, eso está de día, están viendo el enemigo enfrente. Y tú estás viendo, tú no tienes miedo, vamos a decir, pero alrededor de ti, y dices, creo que no escuché bien el anuncio. Porque literal, o sea, se levantan 22,000 y quedan 10. Entonces tú estás aquí y el que está a cada lado tuyo se levanta, agarra su mochila y se va. Y tú dices, y cuando salí de la prepa todos hacían nuestra foto juntos y ya me dejaron. Entonces viene una reducción. ¿Por qué? Porque pidió otra señal. Después de una definitiva pidió otra señal Gedeón. Dice, te voy a tener que reducir. Y necesitas ver con tus ojos algo. Entonces quedaron 10,000. Dice versículo 4. Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón no sabe cómo va a terminar este filtro, pero ok, es esto. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Entonces tienes que imaginar cómo es. Es un estanque donde hay un pequeño manantial en el desierto de Judá, entre los cerros. Y de agua se junta en uno solo así. Tienes 10,000 personas esperando beber agua de aquí y uno más adelante como del mismo tamaño. 10,000 personas para que pasen a beber agua. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, hay diferentes cosas que hay que ver con eso. Uno es esto: los 300 que quedaron, que tomaban el agua así, y los otros metían la cara en el agua, así, como bovinos. ¿Ok? Como bovinos. Ahora, ¿qué es lo que dice? Los 22 que se fueron por miedo son los inteligentes, son muy adaptables y adaptados, entonces dicen, la voy llevando. Yo regreso a mi casa, salvo un poco de trigo, estoy dando 60% de mi trigo a los madianitas, pero aunque sea 40%, pues voy a cuidar más, y ahí la van llevando, y son sobrevivientes, y son aguantadores, y llevan mucha carga encima, y es igual como el bovino o como el burro, lleva carga, y aguanta vara y todo eso, aguanta el yugo. Entonces estos meten su boca al agua, aparte de que puedes tragar un mosco que anda encima del agua, pero entonces al meter la boca en el agua, su trasero está arriba en el aire. Ahora, ¿qué quiere decir de los 300? Que son más barrio. Sí, ¿por qué? O sea, tú dime de qué escuela eres y todo eso, que tú podías pasar viendo toda una fila de hombres con su cara metida al agua y el trasero así, y que no hagas esto. Hasta son hombres que aguantan un poco, porque entonces son abusados. Aprendes en un barrio a ver dónde estás y cómo caminas por la calle, cómo ves lo que hay alrededor y todo eso, y qué escuchas allá. Alguien chifló. Y cuando cruzas de tu barrio a otro barrio más, alguien chifló, y alguien chifló más allá. Abusado, ¿ok? Entonces eso. Y no son montoneros, porque entonces tienes que tomar tu agua y te apartas. No das la espalda ni de tus amigos confías. Entonces tú aparte, así tomas agua, ¿ok? Bien, entonces hasta ahí estamos bien. Esos no eran necesariamente los más inteligentes, pero eran los más abusados. Entonces tú y yo quedamos dentro del marco porque no somos los más inteligentes, ¿o sí? Pero tú y yo podemos ponernos más trucha y ser abusados. Y hasta no confiar ni de tus amigos, porque cualquier broma sucede. Y si tienes algún tiempo en Semilla, empiezas a servir en estacionamiento y todo eso, empiezas a darte cuenta, pues sí, ni de mis amigos confío, me hacen cada broma. Eso es la realidad, somos familia.
Pero entonces así, y quedan 300. Es ridículo, porque si antes tenían que matar en promedio 4 o 5 madianitas cada israelita, y quiere decir que tú te acercas con alguien que no quiere morir, no está diciendo, bueno, entonces pues sí. No es Cristo que no abrió su boca, es un madianita pintado y tiene armadura y viene así, así. Tú vas a tener que matarle, y que 3 o 4 que están alrededor no quieren que su primo muera. Y lo van a defender, y luego que acabes con él tienes que acabar. Y tu amigo no te va a ayudar porque él tiene sus 4 o 5 madianitas. Entonces ya es un poco alto el orden que tienen que entregar, ¿verdad? Pero con esto 300 contra 135,000, cada uno ya tiene que matar él solo 480. Una pregunta, ¿alguien aquí ha matado un cerdo? ¿Un puerco para hacer carnitas? ¿No? Ya estamos amolados. Ok, uno. Porque no sabes a qué me refiero. ¿Alguien que ha matado un pollo? Ahora, ¿verdad que el pollo no quiere morir? Ahora, ¿cuánto más? ¿Verdad que el cerdo no quiere morir y pesa lo que tú? Y chilla lo doble que tú chillas. ¿Okay? Entonces ahí está, si lo tienen que amarrar y sujetar entre cuantos para poder matarlo, y todavía, y eso es lo fácil, luego tienes que hacer las carnitas, pero bueno, entonces ahí estás. Piensa en eso, porque entonces ellos tienen que hacer eso 480 veces. Un cerdo madianita que tiene espada, o peor, ¿qué tal si tú vienes con tu espada medio chafa, medio deficiente, que es israelita? Ellos tienen el control del comercio y del comercio internacional. ¿De dónde vas a conseguir? Ellos traen los Nikes, ellos traen los audífonos, ellos traen el iPod, ellos traen el carro bueno, los camellos muy veloces. Ellos traían toda la ventaja, y tú llegas con tu pedazo de calzado y tu pedazo de esto y tu espada, tu escudo que es hecho de madera. O sea, y ahí vienes así, a la de 3. A su nombre, gloria. A su pueblo, la victoria. O sea, ¿cómo lo haces? Es ridículo. Es una burla. Es una tragedia esperando suceder. Y en eso estamos, amados. Es una tragedia por suceder alrededor de nosotros. Y Gedeón está haciendo algo, pero ¿eso qué? Entonces Dios dice, párate aquí, Gedeón, y toca trompeta. Y los que se junten, con eso vamos a trabajar. Y luego la riega porque pide señales. Entonces dice, no, vamos a trabajar con menos. Parece el expresidente. Ok, junta 22,000, no menos, 300. Y entonces tienen que caminar sobre eso. 300, o sea, no puedes. O sea, imagínate, tú matas a un madianita y hay 479 alrededor de él que van sobre ti. No lo vas a hacer. Y es durante toda la noche comienza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Comencemos de noche. Estamos trabajando contra el reloj. Así es. Pero mira lo que sucede, que Dios lo pone, es como en el día de Madián, cuando un niño nos es nacido, el imperio sobre su hombro. O sea, el comienzo de Navidad es como el día de Madián. Y dices, ¿cómo? Pues por eso estamos aquí viendo el día de Madián. Entonces quedan 300, y eran más barrio que los demás. No eran necesariamente mejores soldados, pero otra cosa que tienen los que son más barrio, no dan la espalda al enemigo. Entonces, pum, ya se llenó la calle de 7 y tú estás aquí con tu amigo. ¿Qué? O sea, te tienen que palabrear la cosa, y con la mirada y un poco así. ¿Y qué? Y hasta cómo mueves el cuello y todo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues nomás estamos pasando, aquí no venimos a hacer nada. Está bonita tu chava, pero no es para mi hijo. O sea, yo nomás quiero pasar aquí que está muriendo mi tía. Déjame pasar, amigo. Entonces empieza a hablar más chilango y todo eso. Entonces, pero es barrio, no dar la espalda al enemigo. Y no das la espalda al enemigo, aunque estés con la boca rota. No das la espalda al enemigo. Y eso también es el día de Madián. Y Gedeón, cuando Dios lo visita para llamarle, estaba dando la espalda al enemigo. Estaba haciendo algo, pero estaba dando la espalda al enemigo. Y Dios dice, eso tiene que terminar. Ahora entonces vamos. Porque alguien sueña en el campamento de los
madianitas. Entonces ahora quedaron 300 y ni modo. Ahora con eso, imagina Gedeón diciendo, entonces con eso la vamos a hacer. Esto va a ser increíble, sí. O sea, ¿cómo? O sea, logísticamente es absurdo. O sea, ni para hacer cuentas, o sea, es absurdo. Pero dice, sí, por eso Dios dice, yo manejo eso absurdo, tragedias que están por suceder, es ahí donde yo me meto. Entonces dice, versículo 7, Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, porque van a hacer falta, vas a ver, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Lo están haciendo de día frente al enemigo. El enemigo cuando eran 32,000 decías, híjole, esto va a estar duro. Ya cuando son 300 dices, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pararnos en el semáforo del campamento de los madianitas y hacer malabares, a ver si nos dejan pasar. Porque ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y necesitas ver que si Dios te ha puesto en eso de que, pero ¿cómo? Qué buen lugar. No hay para dónde en esto. No hay manera. No puede existir la más mínima esperanza para que no exista la más mínima jactancia después, cuando termina esa larga noche y un largo día después de triunfar y vencer al enemigo. Entonces, aconteció, versículo 9, que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y mira, Dios conoce a Gedeón, dice, y si tienes temor de descender, porque Juan Orozco, ya te conozco, baja tú con Fura tu criado al campamento. Entonces, número 3, no vayas solo, aunque Dios te llame uno por uno, no vayas solo. Ve con alguien que te conoce. Y hay otra cosa con eso. Pedro y Juan corrieron a la tumba y los dos pudieron llegar al mismo momento y ver la misma cosa. Jesús ha resucitado. Necesita ver un testigo de lo que viste y oíste. Vamos a seguir. Dice, entonces oirás lo que hablan. Hasta Dios dice, fíjate bien. Oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán, porque ahorita sí ya te da miedo y qué re bueno para que tú sepas de dónde venga la victoria. Entonces descenderás al campamento y descendió él con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada. Y fíjate, 300 entran desapercibidos donde 32,000 ya no. Y 2 entran donde 300 harían mucho ruido y avisan al enemigo. Entonces él y su criado pueden entrar así. Entran, no hacen ruido, están respirando por la nariz y no por la boca, así. Y escuchan algo. Entonces ve eso, porque al rato ya van a estar bien extendidos y no vas a ver al que es tu compañero y ni lo puedes escuchar. Pero ahí está, ve lo que dice. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, pegaditos el uno al otro, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, es noche, diciendo, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada. En nuestros tiempos sería un pan de burro. O sea, ¿y eso qué? Trigo todavía, pero pan de cebada es lo más corriente. Eso es como decir, vi un sándwich. O sea, ni siquiera buena ortografía. No, pues vi un sándwich. Así. Vi un sándwich que rodaba hasta el campamento. O sea, vi un pan de cebada, algo común y corriente. Pero mira lo que hace. Vino rodando hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió. Y necesitaba Gedeón saber, no lo aluciné. Fura, ¿oíste lo que oí? Estuviste ahí conmigo, ¿verdad? Sí. Y necesita ver un testigo de lo que Dios te hizo ver
y escuchar. Necesita ver a alguien así. Entonces no vayas solo a estas cosas. Y dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dios a veces hasta de boca del adversario te va a decir lo que va a hacer. ¿Okay? Y otra cosa, te das cuenta que Gedeón dice, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie en una tribu que no es nadie en Israel. O sea, yo soy Gedeón y así. Pero los madianitas ya saben quién es y su apellido. Es Gedeón, hijo de Joás. ¿Te acuerdas los 7 hijos de un sacerdote, Seba, en el libro de Hechos, que en Éfeso estaban queriendo hacer un exorcismo a un endemoniado? Y el demonio les habla. Es muy feo cuando sucede y no es como la película, pero es muy feo. Entonces les habla, dice, a Jesús conozco, porque decían, sal fuera de él, fuchi demonio. En el nombre del Jesús que Pablo predica. A Jesús conozco, dice el demonio, y sé quién es Pablo. Ustedes quiénes son y ya lo demás es historia, pero piensa, ¿qué es lo que sucede? A Jesús conozco. El enemigo sabe quién es Jesús y lo conoce. Y sabe quién es Gedeón. Gedeón, hijo de Joás. Entonces mi pregunta es eso. ¿Conoces a Jesús? Porque el enemigo lo conoce y le tiene miedo. Pero tú conoces a Jesús. Y ahora otra pregunta. ¿Ahí la vas llevando como Gedeón hacía? ¿O qué vas a hacer diferente el próximo año para ahora sí conocer a Jesús? ¿Qué harías diferente que no has venido haciendo? Y dice, ay, eso dolió, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer diferente para conocer a Jesús? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y sé quién es Gedeón, hijo de Joás. Y sabe quién eres tú. Pero tú, ¿qué sabes? Y tú, ¿a quién conoces? Eso es indispensable. Entonces Gedeón oye esto, adoró, versículo 15, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, no en mis manos, porque yo soy el predicador Gedeón, y porque yo tengo esto y porque el otro, y que Dios me habló a mí y no a ti, sino Dios ha entregado a los madianitas en las manos de ustedes. Busca siempre a alguien que esté regalando ministerio y dando oportunidades. Entonces, repartiendo los 300 hombres, es una burla, es un chiste, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones miserables, ahora sí son un centurión, 1 sobre 100. Entonces en 3 escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos. Entonces alguien no traía, pues porque ya le pedimos al que se fue a su casa. Entonces un cuerno de borrego, ahorita no. Nunca lo he tocado, ahora lo vas a tocar, pero al rato, ahorita no. Entonces les dan su trompeta y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces una vasija de barro, cántaro probablemente de tamaño mínimo, no una cosa así como de la mujer samaritana para abastecer el agua de su casa, sino un cantarito así de barro para llevarlo así contigo, es tu agua personal. Okay. El que toma del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Entonces su agua personal. Entonces con una tea que no es una antorcha, como en la insignia de los Gedeones es toda una antorcha, es una tea, es un pedacito de madera con trapo que pueden encender, y con eso cuando a la vecina se le acabó su lumbre, porque no existían cerillos ni nada, entonces tú puedes ir con la tea, o cuando tú estás en el campo y como aquí con el sorgo y con la caña, entonces van a quemar todo ese campo para volver a arar. O algunos lo hacen con sus milpas. Entonces todo el zacate seco, todo lo que hay, entonces agarran unas teas, así es cortito, y hacen así. Si eres barrio, ya sabes aventar cosas. Ahí les va. Entonces un buscapiés y todos están allá. ¿Qué fue? Y tú ya pasas por el barrio. Ya te di el tip. Se le haces un ruido allá y tú ya pasas aquí con la mano en la cintura. Entonces sabían hacer eso. Sabían hacer cosas. Sabían responder en emergencias, en situaciones, pero como Gedeón no eran hombres de mucha virtud o mucho conocimiento, pero ahí estaban, son los que estaban.
Y Dios está dispuesto a arar con los bueyes que hay porque tiene mucho campo y hay que hacer una cosecha todavía. Entonces estamos en eso. Entonces cada uno con su cántaro ya sin agua y con una tea. Y eso es para incendiar algo, no es para alumbrar la noche. Porque lo que alumbró la noche en el día de Madián es lo que alumbró la noche en Galilea cuando nació Jesús en Belén. Es otra cosa. Y tenemos que ser un pueblo de la palabra. Necesitas darte cuenta. Y algunos más o menos ahí estamos. Pero no tienes idea del hambre y sed de la palabra de Dios que existe. No tienes idea. No tienes idea de lo crítico que es la situación alrededor de ti. Porque te acostumbras a venir con un predicador larguero que es una hora y así es desmenuzar y es exponer y lo que dice el hebreo y lo que dice el griego y lo que dijo Spurgeon, lo que dijo Piper y lo que digo yo. Y entonces estamos con eso y acabas y tu cerebro haciendo así porque digo, es mucha información, ¿cómo la hago? Pues ahí la vas llevando, ¿verdad? Ahora, ¿qué vas a hacer diferente para conocer a Jesús? A lo que has venido haciendo, que no es malo, pero ¿qué vas a hacer diferente? Porque Gedeón ya no pudo volver a lo que estaba haciendo antes. Dios no le dio permiso ni lugar. Cuando ya derribas el ídolo en tu pueblo, ya tienes que llegar a ser héroe. O sea, ya no puedes decir, bueno, entonces yo ya puse mi grano de arena. El pueblo ya te quiere matar. Entonces tú tienes que seguir adelante con la cosa. Los 300, todos están ya repartidos alrededor de los madianitas. El que marchó contigo desde tu pueblo, que se han conocido desde la infancia, es uno que no se rajó, no le dio miedo y es barrio como tú y supo beber el agua y no confiar ni de sus amigos. Entonces ahí está y de repente dice, ok, caminen 100 pasos y párate. Y él entonces sigan caminando otros 100 pasos y uno que se quede. Ya en la noche ya no ves al que estuvo junto a ti todo este tiempo, que han caminado juntos, que han podido decir, está duro, ¿verdad? Sí, no, está increíble. Ya no hay quien te anime, ya no hay quien sabe si has muerto de un infarto, si mejor ya a escondidas ya te fuiste también para tu casa, ya nadie sabe. Pero tú sabes que tus compañeros que están ya a una distancia, en la oscuridad ya no lo veo, ya no lo oigo y todos en silencio. Y todos nuestro corazón palpitando y todos ya diciendo, Dios, yo no sé por qué pasé esta rifa y por qué yo estoy aquí para enfrentar algo que no puedo enfrentar. Y yo nomás me gustaría poder volver a mi casa y ver a mi esposa y mis hijos. Por ellos peleo. Pero nos dijeron que tú con mano poderosa nos sacaste de Egipto. ¿Podrás hacer algo en esta noche que va a ser muy larga? Y lo hizo. Pero todos están así, ya cada uno en su propia burbuja tiene que rifarse esa parte. Y tus tripas están así y sientes y sudas frío y dices, ahorita ya no me puedo echar para atrás, ahorita ya no me puedo rajar. Dios me escogió para estar parado aquí esta noche y ver algo. Y ver algo. Entonces, ahí están. Entonces fueron distribuyendo. Cuando acaban de renovar las centinelas, entonces ya es medianoche, ya pasaron muchas horas de noche. El que ya tuvo sueño fue a dormir. El que apenas está empezando está un poco desubicado y está quitándose el sueño. Hay un momento y un lugar para hacer las cosas en guerra. Okay. Entonces ocupan ese momento de que todos están medios distanteados y necesitas saber otra cosa que viene en esto. El enemigo está dividido. Se ponen de acuerdo Herodes y Poncio Pilato en cuanto a Jesús que ha de morir, pero entre sí no se querían. Y necesitas saber eso porque Jesús dijo, una casa dividida entre sí no permanecerá. Tienes que saber lo que Dios sabe. Entonces, Él dice, versículo 17, miradme a mí,
y haced como hago yo. Estos 300 hombres que no dan el ancho para nada, no dan el ancho, no hacen ni siquiera ni pueden hacer una rueda alrededor del campamento. Es ridículo lo que están haciendo, es absurdo. Pero hagan lo que yo. Entonces tenemos que actuar como un solo hombre, dice. Y un hombre solo es diferente. Un hombre solo como Gedeón no estaba haciendo ningún efecto. Pero 300 hombres haciendo como un solo hombre pueden ver lo que Dios hace. Ellos no van a hacer mucha cosa. Vamos a seguir leyendo. No era necesario que cada uno matara arriba de 400 hombres cada quien, que iba a ser imposible. Físicamente no iban a poder hacerlo. Y además aquellos no quieren morir y no son cochinos, son gente y se defienden. ¿Qué haces cuando el que viene contra ti, que también quiere llegar a casa y no quiere morir hoy, y él trae lanza y tú traes espada? ¿Quién va a ganar? El que tiene mayor alcance. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser barrio. Viene contra ti y tú estás así. El torero es así, déjalo ir así. Y le das así con la espada así. Sopas. Y con su compañero, que venía confiado que él iba a matarte y ya no te mató. Entonces así, y ¡paz! ¿Y quién sigue? Y no dar la espalda al enemigo. Y saber que este día se lo lleva Dios. Se lo lleva el Dios viviente. Este día termina como Él dice, pero me va a costar. Voy a llegar a casa sin la piel de los nudillos. Porque cuando ya no hay arma, mano shota, pero no te rindes y no dar la espalda al enemigo. Entonces cuando vi que nadie ni siquiera ha matado un pollo, dije, híjole, somos refresas. ¿Qué vamos a hacer? Pero todos traen por dentro, muy escondido, barrio. Y decir, abusado. Entras primera vez a una iglesia como esta y te sientas atrás. ¿Por qué? Te tomas el agua que te dan, pero te sientas aquí y estás nomás. Y están cantando todos y con las manos arriba y tú estás nomás así, no volteándote mucho para que no se note, pero estás así. Qué raro. Y alguien que tú conoces de hace tiempo te ve y hace así, tú dices, híjole, ya me vieron. ¿Qué hacer? Entonces, eso de barrio, porque ya te vi, eso de barrio ya tienes. Y de ahí puedes sacar y decir, ok, es muy callejero, es muy de, ok, eso no va a ser bonito, pero yo no corro de aquí. Y no me ahuyentan, y no, o sea, tomo un paso atrás, pero nunca doy la espalda. Y no. Y tienes que hacerte esa mentalidad. Porque si no, los madianitas van a seguir haciendo lo que quieren. Y ya nos cansamos. Entonces, hagan lo que hago yo. Miren a mí, dice, y hagan esto. Entonces, y los 3 escuadrones tocaron sus trompetas. Entonces tenías que hacer esto. Traes tu cantarito así de vaso, de barro. Entonces, vasos vacíos, rotos. 2 Timoteo 2:20, si alguno se aparta de estas cosas será un vaso de honor. Eso era para llevar agua, pero esta noche este vaso roto llevará la victoria. ¡Zas! Y hay un ruido y todos los madianitas, ¡ay, nanita, qué fue eso! Y luego, ¡tutururú! Y así, ¡ahí les va! ¡Esos! Y a aventar eso a ver dónde cae y empieza a encender una paca de alfalfa para los camellos o espanta a alguien, ¡ay! Así. Entonces, no tenemos más que buscapiés, pues haz tu batalla con buscapiés. Han sido muy efectivos en muchos barrios, ¿sí o no? En muchas fiestas. Si no tenemos cohetes bonitos, no, pero tenemos prisa. La noche ya está avanzada y hay que llevar la victoria antes que amanezca. Cuando amaneció el día, cuando sigues leyendo, los venían persiguiendo hasta la frontera y pasaron el Jordán y dijeron, 15,000 libraron pasar el Jordán, tenemos que alcanzarlos. Pero ya están fuera de nuestro territorio. Pero donde hubo 15 al rato van a haber 100,000 otra vez. No podemos dejar eso. Y ya están en su fortaleza y tú ya estás cansado. Y el día ya fue largo y tuviste que correr. Ellos tuvieron camellos y tú a pie, porque tú eres chafa y tú eres de barrio y tú no traes nada y tú has sido israelita toda tu vida. Y así te lo han dicho y dices, y ya me cansé.
y no y voy a seguir sin tener buenas antorchas y buenas sandalias y buenos camellos. Voy a seguir sin eso. Pero ya me cansé y no la voy a ir llevando como la he venido llevando. Y tiene que haber algo que esto quede como el 5 de mayo. Es el día de Madián. Es una victoria tan contundente que el enemigo ya no se podrá levantar. Y yo y mis hijos y los hijos de mis hijos estaremos en paz. Entonces, gritan, tocan la trompeta, la derecha las trompetas, avientan con la izquierda las teas, tutururú, y así la espada de Jehová y de Gedeón y todos así, y el pánico en el campamento, ellos solitos se estaban matando. Por eso, el adversario está dividido entre sí y no permanecerá. Pero solo los que llegan, acuérdate, la primera señal que hizo Jesús fue cambiar el agua en vino, pero ¿quién vio la señal? Hicieron así, hermanos, vamos a tener un milagro esta noche. El Señor Jesús nos ha concedido que nos va a hacer una muestra de su poder glorioso y todo eso. Entonces fórmense los de apellido de A hasta H, los de que así, entonces formarse, todos van a ir a la cocina donde están las tinajas de piedra que algunos muy amablemente han vuelto a llenar de agua, y ahorita vamos a ver el milagro. Jesús simplemente de donde él estaba sentado dijo, hagan esto. Entonces, ¿quién podía ir a la cocina? ¿Tú y yo? No, los meseros, los que estaban sirviendo. Entonces, pero los meseros, ¿qué? Los meseros, ¿tú conoces el nombre de los meseros en cada boda donde te invitan? Pero Jesús conoce su nombre. Entonces, como meseros podían ir a la cocina, dicen, llenen de agua esto y saquen el agua y sírvanlo, y era vino. Y los que vieron la señal, no eran Pedro y los demás, se dieron cuenta de la señal, pero los que pudieron presenciar delante de sus ojos así, era agua, ahora es vino. Y se te cae todo y ya, manos de, o sea, es que es vino. Pues, ¿qué esperabas? No sé. Eso es Gedeón esa noche. ¿Qué esperabas? No sé. Y tú y yo necesitamos llegar a esa raya, decir, ok, él va a dar la señal, romper cántaro. ¿Qué es? ¿Tocar cántaro? ¿Fuego? No, es puntear fuego. No, ¿qué? Haz como hago yo. Ok. Y a la distancia tú estás así, es ya, o sea, ya estás así, nervioso. Y el que está a distancia, que lo conoces de tiempo, de repente oyes, ¡zas! ¡Tutururú! Y ves una chispa de fuego volando y dices, con la ayuda de Dios, ¡zas! ¡Tutururú! ¿Y qué haces ahora? Espada de Gedeón y de Jehová. Sacas tu espada, traes tu escudo y es loco. Simplemente estás así 300 contra 135,000. Ya son, o sea, no, es medio millar cada quien lo que te toca rifar esta noche. No lo puedes hacer. Y tú vas avanzando dando esto y solitos se están matando a cada lado tuyo. Dices, no sé si guardar mi espalda y tomar fotos. O sea, ¿qué está pasando? Pero si tuvieras dejado llevar por el miedo, te regresaban a tu casa. Si no eres barrio y no eres abusado y no te pones trucha, te mandan a tu casa. Entonces los que se ponen trucha, los que no son los mejorcitos quizás, ni siquiera los más valientes, sino son tan estúpidos que no saben que hoy van a morir. O sea, no, como que simplemente dar la espalda al enemigo no está en su léxico. Entonces pues ni modo, pues sí, ya lo ofendí, ya me ofendió, pues ya nos vamos a agarrar. Sí, y uno de nosotros va a sangrar más y va a decir ya. Y pido, ¿quién va a hacer? Y dice, ay, pero ¿cómo? Como ya leímos. Entonces los persiguieron, los ganaron y tuvieron paz. Entonces ya tuvieron que contar a sus hijos por llegar bien a casa. Y los que fueron enviados a su casa, cuando escuchan la batalla, que ya desciende del cerro y toma toda la batalla, ellos salen de todos los cerros alrededor donde estaban sus pueblos y los alcanzan y ayudan. Entonces lo que empezó en un avivamiento empezó a afectar otras iglesias. Y la iglesia donde iban mis abuelitos, Primera Bautista de Downey, California,
estaba en una iglesia escandalizada porque jóvenes iban para allá a otra iglesia que se llamaba Calvary Chapel en Costa Mesa. ¿Cómo puede ser? Ha de ser una secta porque llevan la greña hasta acá y así y todo, y usan guitarra y usan, pues era la música que sabían tocar, entonces usan cosas electrónicas y baterías en la casa de Dios. Pues, eso todo así, pero al rato ahí están los bautistas, hasta con mezclilla, y dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Verdad que sí? Pero otra cosa, es una secta. A eso creían mis abuelos. Jaime, tú estás relacionado con eso, pero es una secta. No puede ser iglesia porque no hacen así. La música era diferente, pero con los años lo que vieron es que ya esa misma iglesia bautista empezaba a llenar camiones de jóvenes, mandarlos a Capilla Calvario en Costa Mesa cada lunes. Había música y un estudio bíblico y ellos evangelizaban a sus muchachos y los regresaban a su congregación. Entonces empezaron a ver carácter y fruto, integridad, y estaban viendo, esos vienen llenos de la palabra de regreso a nuestra casa. Entonces ya se los mandamos. ¿Te das cuenta? Ahora dices, híjole, eso es tremendo. Ay sí. Pero si tú regresas a casa, no lo ves. Tienes que decir, ok, quizás no salga viva de esto, pero yo voy a estar ahí con mi cántaro de barro y mi tea de fuego y lo voy a aventar muy lejos y va a incendiar algo. Y voy a estar con mi trompeta de cuerno de borrego y me va a salir chueca la nota porque no tengo práctica, pero yo voy a estar ahí. Y voy a sacar mi espada y decir, esto termina esta noche. Vamos a ponernos de pie y recibir así de pie la cena del Señor hoy. Y van a estar repartiendo los emblemas, el pan y la copa. Y de pie esta vez, terminando el año, porque así, eso es lo que tuvieron que hacer con Gedeón, presentar armas y decir, sí, ¿y cuántos vienen de Efraín? Pues tantos. ¿Y cuántos vienen de Benjamín? Tantos. ¿Y cuántos de tierra de Zabulón? Tantos. Pasar y presenten armas. Entonces tienes que decir, estos traen lanza, estos son arqueros, estos traen espada, estos no traen nada. Ok, pues igual se forman aquí. Entonces, y así, esto es, y presentar y pasar lista, decir, sí, aquí estoy. ¿Y qué traes? Una espada y corazón para pelear este día. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros podemos tomar esto y decir, ok, presento armas. Vengo en representación de mi barrio. Que no todos estamos. Y vengo como para que nadie diga que de mi rancho ninguno fue a la guerra. Entonces vengo. Entonces tú puedes estar pensando, yo pensé que vine a Semilla de Mostaza porque es más chistoso que las demás iglesias. O vine a Semilla de Mostaza porque es más ameno. O porque vine a Semilla de Mostaza porque sí me gusta la predicación. O vine porque sí te da duro en la cabeza y con eso ya sé porque me duele. O sea, vine así y tú necesitas ver, ¿sabes qué? Si viniste a verme a mí, si viniste a escuchar música, si viniste porque estás cerca de tu casa, la has perdido todo con eso. Pero si llegaste como llegaron en la cocina, en la boda de Caná, simplemente pues dice que llene las tinajas de agua, pues ya las llené. Ahora que saque y sirvan eso a la gente, pues esta agua ni es limpia. Sí, pero y es vino y del bueno. Entonces, o sea, tienes que estar allí para verlo. Y empieza mirando y escuchando lo que Dios te quería mostrar. Y Gedeón va con su criado y escucha y ve una cosa y regresa, dice, ahora sí no cabe duda, tenemos que hacer esto esta noche. Entonces, y armaron una estrategia que era absurda, y siempre hay gente que tiene mejor idea y un mejor plan para hacer, y yo me río cuando traen eso porque digo, yo soy de los de Gedeón. En mi barrio no sabemos hacer nada, pero nuestras fiestas son mejores y sabemos reírnos y nunca damos la espalda al enemigo. Entonces, si este año nos tocaría quizás
empezar a plantar una iglesia en Chilpancingo. Eso es loco. Está muy lejos, no es un lugar favorable. No lo queremos hacer ni siquiera. No nos conviene, no hay ninguna necesidad. Pero si Dios dice, levántate y haz esto, ok. Y voy a llevar mi cantarito de barro y mi tea de fuego y un cuerno de borrego que ni sé tocar bien. Y y hacerlo. Pero ¿qué vas a hacer diferente este año para conocer a Jesús? ¿Qué harías diferente este año a lo que has venido haciendo? ¿Qué harías diferente? Esa es la gran pregunta. Pero esto que hemos venido haciendo, esto es bueno. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa, la que no tomaban. Que esa copa la iban a tomar cuando el Mesías estuviera pisando Jerusalén. Ni entendían que él iba a morir, ni entendían nada, pero tomaron el pan y tomaron la copa. Y en lo que fue el resto de esa noche, que también fue larga, fue como el día de Madián. Y Jesús no dio la espalda al enemigo. Y los que estuvieron cerca pudieron ver y oír. Y son sus testigos hoy. Y tú y yo, ¿dónde estamos parados entonces? Eso es lo que quiero que digas. ¿En qué pedazo de concreto estoy parado aquí en Semilla? Y de aquí, ¿qué puedo ver? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu suficiencia. Y gracias, Señor, por el día de Madián. Porque un niño nos es nacido. Y un hijo nos es dado. No es nada como pensábamos, pero sí hubo victoria y el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz y luz resplandeció en los que vivían en oscuridad y somos nosotros y te damos gracias que hoy podamos tomar esto en nuestras manos y ver tu palabra y decir ok, si eso es tu punto de referencia al día de Madián para ver el nacimiento de Jesús, mi punto de referencia también. Enséñanos, Señor, qué podemos hacer diferente para conocer a Jesús. ¿Qué podemos hacer diferente para ser conocidos como los que conocen a Jesús? Tú sabes, enséñanos cómo. Y tomamos esto con reverencia y con gratitud. Otra vez, como dice tu palabra, que cuando comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y como iglesia y como esposa del Cordero decimos, amén. Ven pronto, Jesús.